Abra su Biblia en Efesios capítulo 6 y hoy vamos a terminar con esta serie que hemos comenzado hace 2 meses ya, sobreviviente de los ataques espirituales, una serie de guerra espiritual. Manténgase por un momento sobre sus pies, allí, derechito, parado. Vamos a darle reverencia a la palabra del Señor. Efesios capítulo 6, gloria al Señor, versículo 15, amén. Efesios capítulo 6, versículo 15. Abra sus Biblias, los niños pasen por favor arriba. Efesios capítulo 6, versículo 15. Te leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por favor, el grupo de adoración no se me vaya, quédense sentados adelante. Necesitamos que estén también aquí. Efesios capítulo 6, versículo 15. Cuando lo tengan, dicen amén. Leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos hablando de la guerra del cristiano, de la armadura del cristiano. Y el apóstol Pablo dice en Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Diga conmigo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra la acechanza del diablo. Porque nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones, diga conmigo, celestes. Ahora, lea conmigo el verso 13. Por tanto, dígalo, por tanto, no los escucho. Por tanto, estoy sordo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firme. Estad pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzaos. Diga conmigo, calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo. Señor, te pedimos ahora mismo que seas tú, Padre, esta palabra a llegar a nuestros corazones, a nuestras vidas y hacer lo que tengas que hacer en nuestras vidas, Señor. Obra, Señor, te damos el permiso para que obre, Señor, en nuestro corazón, en nuestra vida, quitando, Señor, aquello que nos sirve, Padre Santo, y construyendo, Señor, aquellas cosas que necesitamos construir en nuestras vidas espirituales para ser buenos soldados tuyos. Gracias por este día en el precioso nombre de Jesús. Amén. Y el pueblo de Dios dice amén. Quiero verlos a todos sentaditos, a nadie de pie, nadie caminando, por favor, sentados. Mire, el versículo 15 es un versículo importante y lo he dejado para el final de la serie de guerra espiritual. Estamos hablando de cómo sobrevivir los ataques espirituales y cada uno de nosotros hemos pasado por ataques espirituales. Pasamos por diferentes ataques espirituales en nuestra vida como cristianos y tenemos que fortalecernos, como dice la palabra, en el Señor y en el poder de su fuerza. Hemos estado hablando de lo que significa la fortaleza, de dónde viene esa palabra fortaleza, fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza, ese poder que proviene de lo alto. Y una de las cosas importantes que hemos visto es que necesitamos vestirnos de toda la armadura de Dios. Diga conmigo, de toda la armadura de Dios. No solamente de una parte, sino de toda la armadura de Dios. La palabra es clara en esta mañana porque hay acechanzas. El enemigo viene con artimañas, con acechanzas, dice la palabra del Señor. No podemos ignorar, dice el apóstol Pablo, sus maquinaciones. El enemigo está maquinando, está viendo cómo hacernos caer. Por lo tanto, es necesario que nosotros tengamos la vestidura de la armadura completa, la vestidura y la armadura de Dios en nuestra vida para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Por qué? Porque nuestra lucha, hermano, no es contra carne y sangre. Mi lucha no es con mi papá, mi lucha no es con mi hermano, mi lucha no es con la amiga, mi lucha no es con el jefe, sino que mi lucha es contra principados, gobernadores, dice la palabra, contra potestades, contra principados, contra gobernadores, contra huestes espirituales de maldad
que están en las regiones celestes. Por supuesto que va a usar a mi jefe, por supuesto que va a usar a mi hijo, por supuesto que va a usar a alguno de estos, porque los principados y las potestades necesitan un cuerpo, los demonios necesitan un cuerpo para actuar, y muchas veces van a utilizar a aquellos que están alrededor nuestro, pero nosotros debemos entender que no es él, sino que es una influencia que está, o ella, sino una influencia que está sobre ella, y nosotros tenemos la autoridad para poder echar fuera demonios. Diga conmigo, tengo toda la autoridad para poder echar fuera todo demonio en el nombre poderoso de Jesús. Denle un aplauso al que se merece el aplauso en esta mañana, que es el Señor Jesucristo. Amén. Él nos ha delegado toda autoridad y todo poder para poder echar fuera esos principados, esos gobernadores, esas huestes. Por tanto, dice el apóstol Pablo, y vuelve a enfatizar, toma toda la armadura, lo dice de Dios, toda la armadura de Dios, lo dice de nuevo, para que puedas resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, está firme. Diga conmigo, necesito permanecer firme. Amén. No doblado, no, sino firmes. Amén. Necesitamos permanecer firmes, somos sobrevivientes de ataques espirituales, y por lo tanto estamos firmes, tomando toda la armadura de Dios. Y el verso 14 dice, está pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad de la Escritura, la verdad de la palabra, vestidos con la coraza de justicia. El Señor es nuestra justicia, amén. Y la justicia de Dios, hermano, protege nuestro corazón, nuestras emociones, amén. Hemos estado hablando de eso, pero me llama la atención el verso 15, porque el apóstol Pablo como que está mirando desde los lomos hacia arriba, pero de repente cambia y empieza a mirar los pies del soldado romano que estaba allí al lado de él, de ese soldado que lo estaba custodiando. Es curioso, yo hubiese descrito la armadura de otra manera, desde el yelmo, pasando por la coraza, la cintura, el cinto, y luego hubiese descrito la espada y el escudo, y al final hubiese puesto la sandalia. Pero el Señor, hermano, lo lleva en este verso 15, y Dios hace todas las cosas bien hechas, y lo lleva a ver y detallar el calzado que tenía ese soldado romano. Yo quiero hablarles y quiero enfocarme acerca de este calzado. Calzado los pies, dice el apóstol Pablo, recomienda que usted y yo tengamos calzado los pies. Ahora, encontrar zapatos cómodos no es una tarea fácil, ¿verdad? Especialmente para quien tiene los pies muy sensibles. Cuando una mujer va a comprar zapatos, se da la vuelta a todas las zapaterías que hay, se prueba todos los zapatos, y mire, es curioso, todas las mujeres son iguales. Regresan siempre a la primera zapatería donde se probaron el primer zapato. Diga que sí. Nosotros los hombres somos diferentes. Nosotros vamos, nos gusta el modelo, nos los probamos y nos los llevamos. Pero mire, encontrar zapatos cómodos es una tarea un poco difícil, no es tarea fácil. Otros están dotados de pies más resistentes y se pueden permitir el lujo de escoger calzado siguiendo sus gustos estéticos, por lo de los pies delicados. Tenemos que olvidarnos de gustos y modas para centrarnos en un par que verdaderamente nos acomoden a nuestros pies y no nos estén fastidiando. Y claro está, cuando nosotros conseguimos el par perfecto, ¿qué es lo que pasa? Lo primero que preguntamos es cuánto cuesta, ¿cierto? Y nos damos cuenta que generalmente el precio es una sorpresa, ¿verdad? Ese tremendo zapato que te estás probando, que son cómodos y que parece que estuvieses caminando en las nubes del cielo, cuando preguntas el precio dices, ay, te caes a la tierra de una vez, ¿verdad? ¡Pah! Allí, ¿verdad? Y dices, wow, qué tremendo, qué precio. Conseguir el precio, ¿verdad? Y mire, ¿cuántos tienen zapatos aquí que son preferidos, que andan siempre con los mismos? Mire, a mí mi esposa me dice, pero cámbiate esos zapatos porque siempre anda con los mismos. Pero es que son preferidos, ¿verdad? Porque son cómodos. Diga conmigo, son cómodos. Amén. Son cómodos y lo llevamos largo tiempo y pareciera que caminamos sobre algodón. Hoy en día, hermanos, hay zapatos para todos. Escuche bien, hay
zapatos para correr, zapatos para baloncesto, zapatos de tenis, bueno, zapatos para todo, para el trabajo duro de la construcción. Usted tiene un par de zapatos. De manera que, hermanos, regresando a este tema, el apóstol Pablo se está enfocando en los zapatos que tenía este soldado cristiano, en esas sandalias que tenía el soldado cristiano. Y sabe una cosa, usted y yo como soldados de Cristo necesitamos tener un buen calzado que nos proteja nuestros pies. ¿Por qué dice usted eso, pastor? Y vamos a estar hablando de eso, porque mire, de la protección que usted te ponga a sus pies va a depender su vida. ¿Cómo es eso, hermano pastor? Sí, hermano, de la protección. ¿Se imagina usted un soldado que le aprieten las botas? Un soldado que está en la guerra. Mira cuánto le ha apretado un zapato en el dedo pequeño. Levante la mano. Y usted que dice, wow, este zapato me lo voy a quitar, ¿verdad? Imagínese un soldado en medio de la batalla que le apriete el dedo gordo del pie o el dedo pequeño. ¿Cómo va a poder batallar ese soldado? Escuche, va a ser diferente, va a ser difícil, cuando le aprietan las botas, va a caminar cojo, no va a sentir la misma libertad para tomar las armas, para poderse enfrentar al enemigo. Mire, de la misma manera nosotros como cristianos necesitamos entender cuál es el calzado que tiene que calzar nuestros pies. En la guerra espiritual, escuche esto porque es importante, que todo creyente tenemos esa guerra espiritual que a diario nos enfrentamos contra el enemigo, hermanos, contra Satanás y sus demonios. Es necesario que nosotros calcemos el calzado adecuado. Diga conmigo, es necesario que calcemos el calzado adecuado. Me gusta mucho que el apóstol Pablo, hermano, va directamente al detalle de calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Efesios capítulo 6, verso 15, lo que le está diciendo el apóstol Pablo, está diciendo, así como este soldado romano está cuidando sus pies porque no está descalzo, no anda descalzo, está vestido para la guerra, está vestido para la batalla y no anda descalzo y está cuidando sus pies. Ustedes también, amados hermanos, soldados en Cristo, es necesario que ustedes cuiden sus pies. Diga conmigo, cuida tus pies. Así he titulado el mensaje, cuida tus pies. Dile al hermano que está a su lado, cuida tus pies. Calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Sabe lo que dice la Nueva Versión Internacional? Mire, me gusta mucho leer los versos de la palabra del Señor en diferentes versiones. ¿Sabe por qué? Porque cada versión nos va a dar un detalle mayor de lo que quizás esa traducción que nosotros estamos leyendo como la Reina Valera nos dice. Cuando nosotros nos vamos a otras traducciones, por eso es bueno tener, y ustedes lo tienen en el móvil, las Biblias en diferentes traducciones. Yo por eso es que le permito que saque en el móvil, solamente para que lea las traducciones de la Biblia, no más. No mande WhatsApp, no escriba nada en Facebook, en la iglesia, pero sí busque. Mire, en Nueva Versión Internacional dice, y calzado los pies, o calzado con la disposición de proclamar el evangelio. La nueva versión, otra nueva versión también traducida dice, póngase como calzado la paz que proviene de las buenas noticias a fin de estar completamente preparado. O sea que era necesario, hermano, que así como el soldado tuviese sus sandalias, usted y yo como cristianos también tenemos que calzarnos con el evangelio, el apresto del evangelio de la paz. La disposición, diga conmigo, la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Mire, para los soldados romanos el calzado era una pieza importante para la guerra. En los tiempos bíblicos la gente utilizaba sandalias o caminaba descalza, pero para las guerras había un calzado que era diseñado de una manera especial. Usted sabe que muchas veces los guerreros colocaban, los soldados del otro bando colocaban piedras, colocaban ciertas cosas filosas para que cuando los guerreros pudiesen atravesar ese campo se pudiesen hacer daño. Un daño en el pie es un daño considerable porque duele bastante, se infecta la herida. Entonces era necesario ir con unos zapatos bien dispuestos.
Estos zapatos evitaban que los soldados se pudiesen resbalar en los diferentes terrenos de batalla. Recuerden que los terrenos podían ser arena, podían ser tierra, podían ser lugares, valles, barrancos, podían tener, bueno, quién sabe, la geografía, en la geografía pues podían tener muchos lugares escabrosos. Mire, un historiador de la época contemporánea con Jesús, Josefo, dijo lo siguiente: dijo esto acerca de los soldados de la época de los romanos: a fin de aumentar la facilidad del movimiento sobre los diferentes tipos de caminos, los soldados acostumbraban tener zapatos tachonados abundantemente con clavos en la parte de abajo. O sea que cuando usted veía las sandalias de los romanos en la parte de abajo, no era como la suya, como una suela normal. No, las sandalias romanas tenían como una especie de clavos que los mantenían firmes en el terreno y una especie de tachuela que los mantenía firme para que no se pudiesen resbalar. Los soldados, hermanos, con esas sandalias, que además eran semiabiertas, usted conoce las sandalias romanas, semiabiertas con trenzas que le sujetaban en la pantorrilla aquí al soldado. Ellos necesitaban con esas sandalias recorrer grandes distancias en medio de terrenos completamente difíciles. A veces el terreno estaba mojado, había barro y ellos no se podían resbalar. En medio de la batalla, hermanos, cuando el terreno estaba mojado, cuando había llovido y de repente el soldado podía resbalarse, esas sandalias con esa tachuela y esos clavos lo hacían mantenerse firme en medio de la batalla. Recuerde que el Imperio Romano se extendió desde Roma, la capital, hacia el norte, todo el norte de Europa, hasta llegar a Inglaterra, hasta llegar aquí a España, y en el sur toda la parte de la parte baja de Italia, hasta llegar a Turquía, Europa del Este y Asia Menor, hasta llegar a Israel. Era grande el terreno, inclusive el norte de África era parte del Imperio Romano. O sea que esas tropas de soldados, hermanos, tuvieron que caminar mucho camino, tuvieron que caminar por diferentes caminos, y lo importante era tener unos buenos zapatos. Diga conmigo: yo tengo en la armadura de Dios esos buenos zapatos para poder caminar y enfrentarme al enemigo. Mire, en las guerras romanas, cuando un ejército venía detrás del enemigo, ellos, como dije, colocaban palos en el suelo, cosas afiladas para que cuando los soldados llegasen se pudiesen cortar y entonces allí disminuir la fuerza del enemigo. Mire, según la historia dice, cuando usted lee la historia de Julio César y Alejandro el Grande, se dice que ellos ganaron muchas batallas en parte por los zapatos que tenían, por las sandalias que habían diseñado con esas tachuelas y con esos clavos, porque esas sandalias estaban preparadas para la batalla y les permitía recorrer grandes distancias en un corto tiempo, atrapando desprevenido a sus enemigos. Mire, esas sandalias le permitían movilidad, le permitían estabilidad, le permitían permanecer firmes en medio de cualquier batalla, en medio de cualquier terreno, y le permitía estar protegido. Levante su mano y diga conmigo: el evangelio de la paz que el Señor me ha dado para que yo me calce, me va a permitir estar firme en la batalla, no resbalarme, estar firme frente al enemigo. Diga conmigo: por eso es necesario que yo me calce con el apresto del evangelio de la paz. Amén. Mire, los soldados romanos con los que Pablo estaba familiarizado usaban ese mismo tipo de sandalia. Diga conmigo: ese mismo tipo de sandalia. Sí, con fuertes correas. Tenían esa densa capa de clavos y tachuelas. De manera, hermano, que podemos afirmar que un calzado adecuado para el soldado cristiano le da seguridad, prontitud para moverse y estabilidad. Diga conmigo: seguridad, prontitud para moverme y seguridad. Por eso aquí Pablo dice: y calzaos los pies
con el apresto del evangelio de la paz. Mire, no hay más nada que te pueda dar verdadera seguridad que el evangelio de la paz. Aleluya. No hay más nada en el mundo que te pueda dar verdadera estabilidad sino el evangelio de Cristo Jesús. Aleluya. No hay más nada que te pueda dar firmeza sino el evangelio de Cristo Jesús. Tú puedes buscar cualquier otro tipo de cosa, filosofía, religiones o cualquier tipo de cosa, pero no hay nada, hermano, que te pueda dar esa firmeza y esa estabilidad que el evangelio que el Señor nos ha dejado, las buenas noticias que el Señor nos ha dejado, el evangelio de la paz. Vamos, dale un codazo al hermano que está a su lado y dile: despiértate en esta mañana y calza tus pies. Amén. Diga: despiértate y calza tus pies. Pero no con cualquier zapato, no con cualquier bota, no con cualquier sandalia, sino con la sandalia del apresto del evangelio de la paz. Porque es la única que te da estabilidad, seguridad y prontitud para moverse. Mire, los pies descalzos, hermano, hay muchos cristianos que andan con pies descalzos a la batalla. Pero los pies descalzos están supuestos a que tengamos heridas. Además de esto, los pies, hermanos, son tan nobles como cualquier otra parte del cuerpo que debemos cuidar. Son los pies los que soportan nuestro peso. Amén. ¿Sabía usted eso? Son los pies los que te están transportando de un lado al otro. Por eso es necesario, hermanos, colocar las sandalias del apresto del evangelio de la paz. Si ellos están heridos, no podemos avanzar tranquilamente y firme. Por eso es importante que protejamos nuestros pies. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando estaba describió: ceñid vuestros lomos con la verdad, pónganse la coraza. Y no dejen de ponerse la sandalia del apresto del evangelio de la paz. Amén. Para que no anden con los pies heridos, para que no anden cojos. Hoy en día, un buen par de botas le permite a un soldado siempre estar listo y marchar, escalar, combatir y hacer todo lo que necesita hacer un soldado. Ahora, Cristo, hermano, nos exige a su pueblo esa misma actitud de preparación pronta. Nuestros pies deben estar cubiertos, nuestros pies tienen que estar calzados con el apresto del evangelio de la paz, para que tengamos equilibrio. Porque cuando Satanás va a venir a atacar y nuestros pies están calzados con el apresto del evangelio de la paz, con las buenas noticias del Señor, vamos a estar firmes ante cualquier ataque del enemigo. No vamos a desviarnos del camino, no vamos a desequilibrarnos y no nos va a derribar el enemigo. ¿Cuánto decimos amén a eso? Amén. Dile al hermano que está a su lado, apúntale y dile: no te va a desequilibrar el enemigo. El enemigo no te va a vencer si tú calzas tus pies, si tú tienes tus pies protegidos, si tú estás cuidando tus pies. Amén. Mire, el enemigo no nos va a poder derribar. Escuche, cuando Satanás atacó a Jesucristo allí en el desierto, en las tentaciones, las 3 tentaciones que vemos ahí en Mateo capítulo 4, en esos 40 días que el Señor estuvo en el desierto, escucha, el Señor le respondió con la palabra. Amén. Le respondió con el evangelio, le respondió con las buenas noticias de Dios. Amén. Le respondió con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y por eso el Señor salió en el poder del Espíritu Santo de aquel desierto para continuar su ministerio. Amén. Si tú te calzas y proteges tus pies con el evangelio de la paz, escucha, el enemigo podrá venir en contra tuya, pero tú estarás equilibrado y le responderás con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y permanecerás firme ante cualquier ataque de él. Ahora, escuche esto porque es importante. Diga conmigo: hay que cuidar nuestros pies. Necesitamos calzarlos con el apresto del evangelio de la paz, para que nos dé firmeza. Segunda de Pedro 3:17, le quiero dejar este versículo, dice: así que vosotros, amados, sabiéndolo de antemano,
guardaos, no sea que arrastrados por el error de inicuos caigáis de vuestra firmeza. Cuando tú no tienes unos buenos calzados, cuando el evangelio de la paz no es tu calzado, cuando no cubres tus pies con el evangelio de la paz, cuando tú no caminas con el evangelio, escucha, el apóstol Pedro los dice: guárdate a que no seas arrastrado por el error de inicuos y caigáis de vuestra firmeza. Quiere decir que cuando no estás calzado no estás firme. Antes bien creced en la gracia. Dice, hay otro verso, Hebreos capítulo 2, verso 1, que dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que deslizamos. Escuche, está hablando de la palabra. Atendamos a las cosas que hemos oído. Diga conmigo, la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Si nosotros atendemos a las cosas que hemos oído, estamos cubriendo nuestros pies y no nos vamos a deslizar. ¿Cuántos decimos amén? Diga conmigo amén en esta hora. Hebreos capítulo 2, verso 1 se lo dejo. Es necesario, hermano, permanecer firmes. Es necesario que no nos deslicemos. Hoy en día, hermanos, hay mucha gente que por no tener sus pies cubiertos con las sandalias del apresto del evangelio de la paz, como dice el apóstol Pablo, se han apartado del verdadero evangelio. Ojo, quiero hablarles de esto. Se ha apartado del verdadero y del puro evangelio, que escuchando otros evangelios, Pablo le decía a los Gálatas: si aún un ángel viene a predicar otro evangelio, sea anatema. Amén. Hoy en día, hermanos, tenemos evangelios enfocados hacia la riqueza, la prosperidad. Tenemos un evangelio motivacional, gente que está motivando y donde las emociones son las que están siendo alimentadas, pero no el espíritu. Tenemos otros evangelios o enseñanzas, hermanos, que son doctrinas de error, lo que dice la palabra del Señor. Es por eso que nosotros, para tener firmeza y estabilidad, es necesario que cuidemos nuestros pies, cuidemos nuestro caminar, cuidemos que tengamos el apresto del evangelio de la paz, el evangelio puro, el evangelio completo. Alabado sea el nombre del Señor. Ese es el evangelio que el Señor quiere que nosotros sigamos predicando. Porque algunos, por no calzarse, se han deslizado. Algunos, por no calzarse, por no mantener ese calzado del apresto del evangelio de la paz, han perdido la firmeza y han perdido el equilibrio. ¿Cuántos decimos amén aquí? Dile: Señor, levanta tu manito y dile: Señor, ayúdame a caminar en la gracia de tu evangelio, en el evangelio puro. No queremos un evangelio de entretenimiento, la prosperidad, la motivación, hermano. Hoy en día hay un evangelio que se está predicando que es un evangelio de entretenimiento, solamente entretenimiento. Escuche, enseñanzas que no son profundas, un evangelio totalmente de entretenimiento, un evangelio donde no existe un compromiso verdadero con el Señor. Todos quieren vivir una vida light. No me digas que no haga esto, no me digas que no haga lo otro. Total, el Señor me va a perdonar de todas las cosas. Y cuando yo muera, le voy a decir como: Señor, perdóname de todo lo que he hecho y estaré en el cielo con Él. No, eso no es el evangelio que el Señor nos ha enseñado a través de la Escritura. Tú y yo necesitamos permanecer firmes hasta el final. Amén. Entonces, hermanos, por no protegerse, hay mucha gente que ha caído de la gracia a un evangelio sin compromiso, donde todos quieren vivir una vida light, donde la doctrina y la enseñanza ya es aburrida. No queremos saber de enseñanza y de doctrina, pero es la doctrina y la enseñanza la que te va a hacer permanecer firme cuando venga el ataque del enemigo. Amén. Por eso las iglesias hoy en día son más lugares de luces, de conciertos, de pasármela bien, de un buen entretenimiento. Oh, cómo me la he pasado bien, me he entretenido tremendamente, pero no está la enseñanza doctrinal, la enseñanza de la palabra de Dios que nos mantiene firme ante cualquier tormenta que puede venir. Mire, a la gente light lo que le gusta es solamente lo guay. ¿Sí o no? Hoy me salió hasta un verso sin mucho esfuerzo. Dígale a la gente light. A la gente light lo que le gusta es todo guay.
Amén. Dale un codazo al hermano que está a su lado y a la gente le gusta solo lo guay. Mire, si los cristianos tuviéramos hoy más enseñanza que entretenimiento dentro de la iglesia, estaríamos inmunizados contra cualquier doctrina que pueda levantarse y que nos engañaría. Me gusta analizar, hermano, la vida de Jesús en los 3 años de ministerio. Cuando usted se va a ver la vida de Jesús en los 3 años de ministerio, usted se va a dar cuenta que a Jesús lo llamaban rabí. ¿Qué significa rabí? Maestro. Porque él enseñaba, dice la palabra, no como los escribas y fariseos, sino como quien tiene autoridad. Dice que cuando Jesús terminó esta palabra, la gente le admiraba de su doctrina. Diga conmigo, doctrina. Doctrina es enseñanza o instrucción. Se quedaba maravillado de lo que él decía porque él enseñaba con autoridad. La gente, hermano, era impactada de lo que Jesús decía porque abría los oídos, porque Jesús le enseñaba como quien tiene autoridad. Mire, cuando nosotros nos vamos a diferentes versos de la palabra del Señor, nos damos cuenta que la palabra siempre dice, su palabra era con autoridad. El Evangelio siempre dice, su palabra era con autoridad. Mire, descendió Jesús de Capernaum, ciudad de Galilea, y le enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Juan capítulo 7, verso 16, me gusta estudiar la historia y me gusta los evangelios. Jesús nos enseñó, no enseñó lo que Él quiso, no enseñó lo que Él quería. Mire, Él decía, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Amén, gloria al Señor. Amén. Los cristianos, hermanos, primitivos, la palabra de Dios me dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Y quién eran los apóstoles? Los que habían estado con Jesús esos 3 años y medio recibiendo aprendizaje. Hoy queremos ser solo cristianos de domingo, hoy queremos ser solamente cristianos porque claro, yo entiendo, muchos de nosotros estamos trabajando y no tenemos tiempo en la semana, pero sí podemos tomar un tiempo en la semana para hacer un devocional en nuestra casa, para leer la palabra, para instruirnos con la palabra de Dios, para escuchar, amén, la prédica del pastor, para escuchar una enseñanza, para leer un boletín y decir, me voy a llenar de la doctrina que viene, la doctrina pura que viene de la palabra del Señor, para que yo pueda permanecer firme y calzado los pies con el evangelio del apresto de la paz, y puedo permanecer firme y no me voy a resbalar cuando alguien se levanta con una falsa doctrina. Hoy en día hay mucho comezón de oír. Hay gente que solamente por el oír es engañado. Sus sentidos, dice la palabra, son engañados y van hacia aquello que le gusta escuchar. Y por eso tenemos muchos hermanos que son débiles en la fe. Mire, yo quiero seguir hablando de esto de la doctrina porque es importante. Mire, hay algo importante. Los enemigos del evangelio en la iglesia en Jerusalén se quejaron porque los cristianos habían llenado toda la ciudad con la doctrina de Cristo. Cuando los trajeron, dice Hechos capítulo 5, verso 27, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote le preguntó diciendo, nos mandamos estrictamente que nos enseñéis en su nombre y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de esos hombres. O sea que la iglesia primitiva, hermano, caminó en la doctrina de Jesucristo. Romanos capítulo 6, versos 17 y 18 dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Amén. Diga conmigo, es necesario obedecer a la doctrina, a la enseñanza, a lo que nos dejaron, amén, en este hermoso libro que es la palabra de Dios, los profetas, los hombres del Antiguo Testamento, Jesús con el Nuevo Testamento, con el Evangelio, los apóstoles con todo, desde el libro de Hechos en adelante, el apóstol Pablo, Pedro, todo allí están las enseñanzas que usted y yo necesitamos para poder caminar en este tiempo, amén. Toque al hermano que está a su lado y dígale, es necesario que
leas más la palabra de Dios. Es necesario que atiendas más a los estudios de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la doctrina, hermano, es mucho más que lengua, es mucho más que profecía. Muchas veces, hermano, lo que nos gusta es solamente que nos corra la corriente del Espíritu Santo y sacudirnos y que se nos levanten los pelitos y que se nos paren los cabellos y pensamos que Dios es eso, hermano. Dios es mucho más que eso. Déjeme decirle, Dios es mucho más que esa experiencia que tú puedas tener. Es necesario que te llenes del poder de Dios, es necesario que te llenes de la palabra del Señor, porque el enemigo, hermano, no está jugando. Él viene con principados, con potestades, con gobernadores. Él viene a atacarte y es necesario que tú tengas tus pies calzados con el apresto del evangelio de la paz. Es necesario que tus pies estén calzados con ese evangelio puro, ese evangelio completo, ese evangelio lleno de doctrina, porque muchos se han desviado. Los Gálatas, usted se puede dar cuenta que los Gálatas se habían desviado de la gracia y se habían ido de nuevo al judaísmo. Y podemos ver, Demas abandonó al apóstol Pablo. ¿Sabe? Demas era un compañero del apóstol Pablo en prisión y de repente, cuando llegó a su primera prisión con el apóstol Pablo, allí en Roma, me imagino que como él no estaba prisionero, él le ayudaba. El apóstol Pablo sí estaba prisionero. Él empezó a salir, comenzó a ver Roma, comenzó a ver todo lo que en el imperio romano había y comenzaron a abrirse los ojos. Y como no estaba firme en la palabra, abandonó al apóstol Pablo, se fue y abandonó el evangelio de Jesucristo. Escuche, la doctrina es mucho más que lengua, que profecía. La doctrina y la predicación y la exposición de la palabra van juntas. 1 Corintios 14:6 dice: ahora pues, hermano, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Subraye eso, es importante. Se nos urge a nosotros ser llevados, hermano. Tenemos que nuestra urgencia es que nosotros nos llenemos de la palabra de Dios, de la verdadera doctrina, porque hay vientos de doctrina que son erróneos. Mire, la Biblia lo dice, Efesios capítulo 4, versos 14 y 15, dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean las astucias y las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo Jesús. Eso quiere decir que en estos últimos tiempos, que son los tiempos peligrosos, se van a levantar falsos profetas, se van a levantar falsos apóstoles, se van a levantar falsos maestros y estarán enseñando doctrinas de demonios. Por eso es necesario que usted se prepare. Yo doy gracias a Dios por esos alumnos del Instituto Bíblico, los que ya salieron con nosotros en diferentes promociones y los que se están capacitando porque están estudiando una materia precisamente que se llama secta dentro de lo que es el Instituto Bíblico, y esa materia de secta le está ampliando el conocimiento para que cuando se le pare un testigo de Jehová, sepan qué decirle. Cuando se le pare un mormón, sepan qué decirle. Y cuando se le pare a alguien, ¿verdad?, de la iglesia pentecostal unida, sepan también qué decirle. Cuando se le pare a un católico, también sepan qué decirle. Amén. Y cuando se le pare un musulmán, también sepan qué decirle. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Diga conmigo: es necesario estar calzados con el apresto del evangelio de la paz, porque el apresto del evangelio de la paz no me dejará resbalar, no me dejará deslizar, no me dejará caer de la gracia. Vamos, dale un codazo al hermano que y dile: ¿escuchaste en esta mañana? Dígale hermano que no seas cabezón, escucha. Amén. Dale, zarandéale ahí y dile: escucha lo que estamos diciendo, apaga lo que estás escuchando allí en internet, que muchas veces lo que hace es torcerte de la doctrina. Mire, hermanos, hay doctrinas
y mandamientos de hombres. También hay enseñanzas y mandamientos de hombres. La única manera para no caer en alguna de las tantas que hay, debemos entonces conocer la verdadera doctrina. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 15, la palabra de Dios dice, los cristianos debemos retener la doctrina que hemos recibido. Hermano, lo que usted ha recibido es lo que desde hace mucho tiempo se predica. No ande buscándole las 4 patas al gato, porque usted, hermano, se va, las 5 patas, perdón. El gato tiene 4. Las 5 patas al gato, porque usted, hermanos, tiene lo puro, lo que dejó el Señor, lo que está escrito en la santa palabra de Dios. Amén. Y eso es lo que tú tienes que retener. Diga conmigo, eso es lo que yo tengo que retener. Segunda de Tesalonicenses 2:15, retén la doctrina que hemos recibido. La iglesia debe tener mucho cuidado para que nadie enseñe diferente doctrina. Primera de Timoteo, mire, el apóstol Pablo hablándole a Timoteo decía, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a alguno que no enseñen diferentes doctrinas, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputa, más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Escuche, mire, cuando hay disputas, cuando hay peleas, no hay edificación de Dios. Entonces, hermano, mire, una de las cosas que la falsa doctrina hace es precisamente crear peleas, es precisamente crear disputas y decir, tú estás en la mentira, no, yo estoy en la verdad. Y ahí están, ¿verdad? Disputas y peleas. Y son fábulas, presentan fábulas, genealogías interminables, que lo que acarrean es solamente problemas y no edificación de Dios, que es por la fe. Así le dijo el apóstol Pablo, te encargo ahora esto. Te encargo que nadie enseñe diferente doctrina. Mire, justamente debido a la falta de cuidado en esto de doctrina, muchas son las iglesias que se están alimentando de fábulas, enseñanzas carentes de doctrina. Por ejemplo, por allí hay enseñanzas que te hablan del cielo y del infierno. Lo único que usted tiene que saber del cielo y del infierno está aquí, escrito. Más nada, todo lo demás, hermano, es fábula. Aquí está escrito lo que hay en el infierno y lo que hay en el cielo. Mire, cuando yo me pongo a escuchar esos CD, me pongo a escuchar que en el infierno están gente tomando alcohol. Yo digo, mire, esa gente ya no puede estar tomando alcohol, porque el alcohol lo tomaron aquí. Escuche, en el infierno están condenados ya, como dice la palabra del Señor. Entonces hay cosas que realmente no encajan con la palabra. Y hay gente, hermano, que como corderitos estás escuchando. Escuchaste la última revelación del último tour de la hermana que se fue al cielo, regresó al infierno y volvió a ir al cielo, hizo un tour completo. Sí, ¿ha escuchado alguna vez esas cosas? Escuche, todo lo que Dios quería que nosotros supiésemos del cielo y del infierno está aquí en la palabra del Señor. Estudie la palabra del Señor y usted va a saber cómo es el cielo y cómo es el infierno. Aleluya. Estudie la palabra del Señor y usted va a saber que aquí está todo. El que añade, añadirá plagas sobre su vida, y el que quita, hermano, aquí lo dice lo que le pasará. ¿Cuántos dicen amén? Escuche, hay quienes se oponen a la sana doctrina. Sí, 1 Timoteo 1:10. No debemos olvidar que hay doctrinas de demonios también, dice la palabra, filtrada en ciertos círculos que parecen ser cristianos. Mire, yo he estado viendo en estos días, me mandaron un video de alguien que está dando la cachetada santa. ¡Pah! Y la gente, ¡pah! Y la gente se cae. Yo no he visto al Señor Jesucristo dando cachetadas santas. Yo veía que el Señor Jesucristo reprendía a los demonios y los demonios salían huyendo en el nombre poderoso de Jesús. Hermanos, es que me da risa y cómo la gente, hermanos, se lo cree.
se cree que la cachetada santa, y bueno, usted, si usted ve la cantidad de tonterías que hay, usted se queda que la gente se lo come, mire, y se lo traga y empieza a creer en todas esas cosas. Hermanos, doctrinas de demonios, cuidado con la doctrina de demonios, pretenden ser cristianos. Dice la Biblia, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, o sea, los tiempos que estamos viviendo, algunos apostatarán de la fe, algunos se apartarán, eso es apostatar de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Si esto enseña a los hermanos, será buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra y la fe y la buena doctrina que ha seguido. Yo quiero enseñarle la palabra, la buena doctrina, y lo que yo he aprendido, quiero enseñárselo a usted. Mire, estamos viviendo los últimos tiempos. Ayer vi, y esto, mire hermano, ya está en las redes sociales, pero a nivel ya no de redes sociales tontas, sino redes sociales que son de gente profesional. Ya en Suecia hay 3.500 personas que se han implantado el chip. En Suecia, en el norte de Europa, y se está extendiendo. ¿Para qué se quieren implantar el chip? Para poder entrar en las fiestas, en las discotecas, para poder hacer transacciones, pero ese chip también te va a localizar donde tú estás. Y acuérdate, hermano, que esto se hablaba hace muchos años, como esa marca de la bestia, el 666. Hoy en día la gente ya se está marcando. Estamos en los últimos tiempos, estamos en los tiempos en que el anticristo se va a levantar, y en estos tiempos van a proliferar la falsa doctrina. Es por eso que es necesario calzarse. Diga conmigo, me tengo que calzar con el apresto del evangelio de la paz. Amén. Diga, es necesario que yo cuide mis pies, que yo cuide mi caminar. Amén. Dígalo, es necesario que yo cuide por donde ande, por donde voy, porque me puedo deslizar. Amén. Diga, me puedo deslizar. Este es un tiempo peligroso, son los últimos tiempos, hermanos. Y usted y yo tenemos que cuidar la doctrina sana, la que está aquí en la palabra del Señor. Diga conmigo, calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Escucha, le decía, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Timoteo no estaba salvo, sí estaba salvo, pero tenía que predicar la sana doctrina. ¿Para qué? Para que se salvara a sí mismo y a todos los que lo oyeren. Eso quiere decir, hermano, que nosotros no podemos deslizar y perder esta salvación tan grande que el Señor nos ha entregado. El apóstol Pablo le decía a su hijo, ten cuidado de ti mismo, ten cuidado de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Si nosotros invertimos esta frase, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que si nosotros no tenemos cuidado de la doctrina, de la enseñanza, escuche, no vamos a ser salvos, ni nosotros, ni los que nos escuchan. ¿Aló? Wow. Mire, cuánta gente estando en la verdad se ha vuelto a la mentira. He conocido gente, hermanos, que se convirtió y era tremendo convertido, y a la final se devolvieron al catolicismo de nuevo, a seguir a María y a seguir al Papa, al vicario de Cristo y a los santos. Los he visto con estos ojos, hermanos. Escuche, ¿por qué? Porque hay doctrinas de demonios, hay confusión, y la gente entra en esa confusión porque no se pone la sandalia del apresto del evangelio de la paz. Diga conmigo, tengo que cuidar mis pies. Vamos, dile, hermano, que está a su lado, cuida tus pies, cuida tu caminar, cuida tu andar, no sea que te deslice. Dile, no sea que te deslice. Vamos, dile, no sea que te deslice. Amén. Aleluya. Ten cuidado de ti mismo. Dile, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste. Vamos, dile, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste. ¿Cuánta gente, hermanos, se ha desviado del error por carecer de bases sólidas, por tener los pies descubiertos, por no calzarse los pies? Ahora,
Escuche este verso porque quiero dejárselo. Timoteo capítulo 6, primera de Timoteo capítulo 6, versos 3 y 5. Mire, dice la Biblia, si alguno enseña, Pablo le decía a Timoteo, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras, no se conforma. Escuche bien, atiéndeme aquí, escúcheme aquí. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de las cuestiones y contiendas de palabra, de los cuales nacen envidia, pleito, blasfemia, mala sospecha. Me gusta esa parte que dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Wow, esto es tremendo. Yo no sé si usted está recibiendo alguna revelación en este día. Hay gente que no se conforma, hermanos, a lo que está aquí en la palabra, en la sana palabra, y lo que está buscando es enredarse. Lo que está buscando es envanecerse. Ahora no tenemos que llamar a Jesús Jesús, lo tenemos que llamar Yeshua. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Si usted está en un país de habla hispana, Jesús se traduce, Yeshua se traduce como Jesús. Si usted está en Israel, usted lo va a llamar Yeshua. Y si usted está en Italia, usted lo llama Jesús. Y si usted está en Estados Unidos, lo va a llamar Jesus. Escuche, no tiene nada que ver. Están envanecidos en sus razonamientos, han perdido el cuidado de sus pies, no se han calzado con el apresto del Evangelio de la paz. Y por eso hoy en día, antes de comenzar cualquier discusión o cualquier cosa, comienza Baruch, Abba, Ben Shem, Adonai, Melech Leolam, Eoel, Bael. Y comienzan a decir palabras, hermano, envaneciéndose. Mire lo que dice el apóstol Pablo, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a su doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidia, pleito, blasfemia, malas sospechas, disputas, etc. Usted y yo, que yo sepa, aquí no hay nadie de descendencia judía. Y si lo hubiere, usted es un judío mesiánico porque ha aceptado a Jesús como personal salvador. Por lo tanto, usted ya no va a usar la kipá, ya no va a usar el talí, ya usted no va a usar nada de eso. ¿Por qué? Porque usted, el Señor Jesucristo, lo hizo libre de todas esas cosas. Amén, apláudale si usted está libre de todas esas cosas. Apláudale. Apláudale si usted está libre. Amén. Usted no se puede envanecer si alguno enseña otra cosa y no se conforma. Hay gente, hermano, que no se conforma con la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces no se conforma con la doctrina. Pablo le decía a Timoteo, estás envanecido, nada sabes. Aunque pronuncies las palabras que pronuncie y te aprendas todo el vocabulario en hebreo, te felicito, pero eso no te va a salvar. Te salva Jesucristo. Amén. Dale un aplauso a Jesús. Amén. Tan seria, hermano, es la cuestión. El apóstol Pablo, cuando veía a ese soldado, estaba viendo los pies y decía, wow, este soldado está cubierto con esas sandalias que no le permiten resbalarse, que tienen tachuela, que tienen clavos, que le permiten permanecer estable en medio del terreno de batalla. Cuando lucha contra el enemigo, permanece estable, no se resbala en medio de ningún terreno. Esas sandalias son las que el cristiano también tiene que tener en su armadura. Y el Señor le revela esa armadura al apóstol Pablo. Y mire, tan seria es la cuestión de la doctrina bíblica, que cuando descubrimos algo fuera de ella, las sanas palabras, hermano, del Señor Jesucristo y las sanas palabras del Espíritu Santo aquí en el Nuevo Testamento es apártate de los tales. Escucha, apártate de los tales, porque son fuente de contaminación.
porque se han deslizado, porque se han envanecido en sus pleitos, en todo lo que han hecho. La sana doctrina viene acompañada de virtudes, hermanos, y quiero dejarle este verso, 2 de Timoteo 3, 10 al 11. Estuve preparando esto para que usted tuviese todos estos versos, hermano. La sana doctrina viene acompañada de virtudes que no se consiguen en ningún otro lugar. Mire lo que dice el apóstol Pablo: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Tú has seguido mi doctrina, le decía el apóstol Pablo. Pablo, hermano, pudo mantenerse firme en cualquier adversidad porque estaba fundamentado en la sana doctrina de los apóstoles, la doctrina de Cristo Jesús. Diga conmigo: cuando estoy calzado con el apresto del Evangelio de la paz, mis pies están protegidos de desviarme del camino. Amén. Señala al hermano que está a su lado: ¿tus pies están protegidos de desviarte del camino? Es necesario calzarnos con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Por qué? Porque este Evangelio nos protege de cualquier error. Diga conmigo: este Evangelio nos protege de cualquier error. ¿Usted está convencido? Amén. Este Evangelio nos protege de cualquier error. No hay otro Evangelio. Este es el Evangelio de Jesucristo, el apresto del Evangelio de la paz. Pero también el calzado de los pies con el apresto del Evangelio de la paz hace referencia a los que llevamos la palabra de Dios, aquellos que de una forma directa o indirecta estamos predicando la palabra del Señor, aquellos que de una forma directa o indirecta estamos haciendo que el hombre tenga paz con Dios, esa paz que alcanzas todo entendimiento. El apóstol Pablo estaba viendo esas sandalias, estaba viendo ese soldado, estaba mirando todas las doctrinas de error que podían haber venido en todos los tiempos, estaba de alguna manera hablando allí y diciendo: es necesario que tengas el calzado del apresto para que no te deslices, para que te mantengas firme en la palabra y en la doctrina en la cual has sido enseñado, pero también es necesario que con esos pies calzados, con el apresto del Evangelio de la paz, puedas llevar las buenas nuevas de paz a otros que no tienen paz en su corazón. Amén. Para que otros puedan hacer paz con Dios, y esa paz alcanza el pasado, el presente y el futuro. Diga conmigo: el pasado, el presente y el futuro. Solamente con el Evangelio de la paz podremos disfrutar la verdadera paz, porque esas buenas nuevas de gozo han llegado a nuestro corazón para traernos la paz, esa paz que necesitábamos, esa paz que no teníamos, esa paz que nos hacía, vivíamos sin paz, vivíamos con ansiedad, vivíamos con temores, vivíamos con preocupaciones, pero un día llegó el Evangelio de la paz, las buenas noticias de la paz a nuestro corazón, y cambió y transformó nuestra vida. ¿Cuánto podemos decir? Ese Evangelio ha transformado mi vida, es el Evangelio que ha transformado mi corazón, Él es el Evangelio. Aleluya. Es el Evangelio. Mire, cuando calzamos nuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz de Dios, verificamos que estos zapatos que el Señor nos provee son la medida perfecta, se adaptan a todos los terrenos y podemos caminar con ellos con absoluta confianza. Nunca nos cansaremos de llevarlo, ni nos producirán rozaduras ni llagas. El apresto del Evangelio de la paz es un calzado hermoso, cómodo, que nos hace caminar en bendición a cada uno de nosotros. Están confeccionados, hermanos, a prueba de toda dureza del camino. Amén. Escuche, alguien que tiene el Evangelio en su corazón podrá pasar por dificultades, podrá pasar por necesidades, podrá pasar por angustias, podrá pasar por tremendas tormentas. Escucha, dureza del camino. Si tú llevas ese calzado ha sido confeccionado para ti, para que tú puedas
atravesar cualquier tipo de camino, a prueba de todas las inclemencias del tiempo, a prueba de todos los terrenos y todos los peligros del camino. Amén. Yo quiero tener ese calzado en mi vida. Amén. Yo quiero tener ese calzado en mi vida. Yo no quiero quitarme ese calzado de mi vida, hermanos. Esto nos hace recordar, hermanos, lo que el salmista decía en el Salmo 91, verso 1 al 13, sobre el león y el áspid hollarás al cachorro del león y al dragón. Hermanos, hollaremos serpientes y escorpiones y nada nos dañará. Cuando estamos calzados con el apresto del Evangelio de la paz, podremos caminar tranquilos en la vida. Amén. ¿Cómo es nuestro caminar antes de rendir nuestro corazón a Cristo? ¿Cómo fue nuestro caminar? ¿Cómo era nuestro caminar antes de invitar a Cristo a nuestro corazón como personal Salvador? Caminábamos descalzos, teníamos los pies heridos, nuestra vida estaba cubierta de heridas, de rozaduras y llagas. Caminábamos cojos. ¿Cuántos de ustedes caminaban cojos? Porque no tenían el apresto del Evangelio de la paz. Cada uno de nosotros cogió en un área de su vida. ¿Por qué? Porque no teníamos ese calzado. Nuestra vida estaba cubierta, como dije, de heridas, de rozaduras, de llagas, algunas verdaderamente antiguas y profundas, sucias e infectadas. Pero llegamos a Jesús a través de esta predicación del Evangelio y las cosas cambiaron. Amén. Si éramos agnósticos o ateos, probablemente recorrimos el camino en nuestra relatividad incómodamente ancha, lo que no nos permitía andar verdaderamente recto. Hermanos, si éramos religiosos, probablemente caminábamos con un calzado muy estrecho, con nuestros pies cohibidos, apretados, encerrados y sudorosos. Pero gracias a Dios por el apresto del Evangelio de la paz. Yo quiero que tú inclines tus ojos ahí donde está tu cabeza, allí donde está, cierre tus ojos y le puedas decir al Señor: Señor, gracias por este Evangelio hermoso que un día llegó a mi vida. Gracias porque a través de tu palabra mi vida cambió, mi vida fue transformada. Fue tu palabra, Señor, quien nos transformó, quien nos cambió y nos hiciste como al hijo pródigo. Cuando llegamos, Señor, llegamos sin calzado, sin vestido y sin autoridad, pero tú, Señor, dijiste: sacad el mejor vestido, vestidle, poned anillo en su mano y calzados en sus pies. Gracias por ese calzado, Señor, que tú has puesto en nuestra vida. Oh, Señor, gracias porque en medio de cualquier situación que se ha levantado, Señor, nosotros podemos caminar seguro y con la paz de Jesús en nuestros corazones. Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. La paz de este mundo nada tiene que ver con el Evangelio de Jesucristo, pero la paz que da el Señor es la que da a través de su palabra. ¿Cuántas veces en medio de situaciones difíciles tú le has dicho: Señor, dame una palabra, y ha llegado el mensaje perfecto, aquel mensaje que te ha dado descanso y que te ha dado paz a tu corazón? Cierra tus ojitos e inclina tu rostro y dile: Señor, gracias por este Evangelio, por el Evangelio de la paz. Gracias por el apresto, gracias por las buenas noticias de la paz, Señor. Gracias porque tú desde las alturas viniste, Señor, a traernos estas buenas nuevas de gozo y de salvación. Gracias porque tú derramaste, Señor, en nuestros empobrecidos corazones esa perfecta paz y nos has dado la riqueza de tenerte en nuestras vidas. Gracias, Jesús, por tu sangre preciosa vertida en la cruz por mí, derramada en mi lugar allí en la cruz del Calvario. Gracias por la salvación que tú me has entregado. Usted puede decirle en esta hora, poniéndose sobre sus pies: Señor, gracias por ese Evangelio que llegó un día a mi vida. Gracias, Señor, por la persona que llevó ese Evangelio a mi vida. Vamos, dele gracias a Dios por esa persona. Quizá esa persona esté en otro país o quizá ya ha partido con el Señor, pero dígale: Señor, gracias porque tú utilizaste a una persona para hablarme. Y hoy, Señor, dile: hoy
hoy, Señor, yo te prometo que voy a seguir predicando esta palabra a tiempo y fuera de tiempo, donde quiera que esté. Señor, voy a llevar las buenas nuevas de salvación. Me escuchen o no la gente a la cual les voy a predicar, yo seguiré abriendo mi boca para decir que tú eres un Dios grande, un Dios vivo, un Dios que transforma, un Dios que restaura, un Dios que hace todas las cosas nuevas, un Dios que cambia las situaciones, un Dios que cambia todo lo malo en bueno, un Dios que hace las cosas perfectas. Ese eres, Señor, y yo te doy gracias, Señor. Vamos a darle gracias a Dios por aquel día que llegó ese evangelio de la paz a tu vida y que te ha dado paz a tu corazón. La Biblia dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae las buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Dile: Señor, yo quiero tener esas sandalias en este día. Yo quiero tener ese calzado en este día. Señor, yo me pongo el calzado del apresto del evangelio de la paz, para no deslizarme, para no caer, para no resbalarme, pero también para llevar tu palabra, Señor, donde quiera que haya una necesidad. Levanta tus manitos ahí donde estás, aleluya. Dile: Señor, donde quiera que haya una necesidad, yo me comprometo a llevar esa bendita palabra. Yo me comprometo a llevar las buenas nuevas de salvación. Yo me comprometo a llevar tu palabra con mi testimonio, Señor. Con mi testimonio, Señor. Yo, Señor, estoy llamado a que otros puedan entender y conocer tu palabra. Aleluya.